Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a otro episodio de La Cabaña Radiofónica número 51. En este episodio les voy a hablar de Richard Case, el vampiro de Sacramento. Hay asesinos que matan por dinero, otros por odio y algunos por un retorcido sentido de poder. Pero luego están aquellos que parecen arrancados de una pesadilla, seres que llevan la locura hasta límites que desafían la imaginación. En la década de 1970, mientras Estados Unidos dejaba intentar dejar atrás la sombra de Vietnam y las tensiones sociales, Sacramento, la capital de California, se convirtió en escenario de uno de los crímenes más atroces de la historia criminal moderna. Su protagonista fue Richard Trenton Chase, un hombre que la prensa bautizó como el vampiro de Sacramento, no solo porque mataba, sino porque lo hacía con un ritual macabro: beber la sangre de sus víctimas y devorar partes de sus órganos, convencido de que así mantenía su propia vida. Lo que hoy vas a escuchar no es un relato de ficción. No es una leyenda gótica, ni un cuento de vampiros. Es real. Y quizá lo más perturbador es que todo nació de la mente rota de un hombre. Richard nació el 23 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el conflicto. Su padre, un hombre autoritario y violento, imponía disciplina férrea a base de gritos y golpes. Ya de niño mostró comportamientos alarmantes. No solo era un chico tímido y retraído, sino que formaba parte de lo que los psicólogos llaman la tríada homicida. Mojaba la cama hasta una edad avanzada. Tenía una fascinación peligrosa por el fuego, llegando a provocar pequeños incendios. Y lo más preocupante, disfrutaba torturando y matando animales. Cortaba pájaros, gatos y perros, y observaba con fascinación cómo la vida se apagaba en sus manos. Un signo que en muchos asesinos posteriores se repetiría como una marca de advertencia ignorada. En la adolescencia, los problemas se multiplicaron. Era incapaz de mantener relaciones afectivas. Sus pocas novias lo describían como extraño, incapaz incluso de tener relaciones sexuales normales. Sufría disfunción eréctil. En lugar de buscar ayuda, Richard desarrolló una obsesión con la idea de que algo andaba mal en su cuerpo, que su organismo estaba fallando. Fue en esta etapa cuando aparecieron los primeros signos de su esquizofrenia paranoide. Chase estaba convencido de que su sangre se estaba secando, que sus órganos internos se movían dentro de su cuerpo. Decía que su corazón se contraía, que su estómago estaba podrido y que solo podía salvarse ingiriendo sangre. Empezó bebiendo sangre de animales que cazaba o robaba. Conejos, gatos, perros, cualquiera servía para su ritual. Llegó incluso a comprar animales en tiendas de mascotas, solo para matarlos en casa. Sus delirios alcanzaron un punto enfermizo. Creía que los huesos de su cráneo se movían y que alguien le había robado el polvo de sus arterias. Un lenguaje extraño, incoherente, pero que en su mente tenía lógica. Fue internado en un hospital psiquiátrico tras una denuncia, donde los enfermeros confirmaron lo aterrador. Richard mataba pájaros en el patio, los exprimía y bebía su sangre. Allí fue diagnosticado oficialmente de esquizofrenia paranoide. Con medicación parecía estabilizarse, pero cuando le dieron de alta, el monstruo que llevaba dentro regresó con más fuerza.
El 29 de diciembre de 1977, Chase cometió su primer asesinato humano. Disparó desde su coche contra un hombre que salía de su casa. Fue un crimen rápido, sin planificación, casi un ensayo de lo que vendría después. Pero lo verdaderamente espeluznante comenzó semanas más tarde. El 23 de enero de 1978, Chase eligió a su siguiente víctima, Teresa Wallin, una joven de 22 años, embarazada de 3 meses. Entró en su casa a plena luz del día. La sorprendió y la mató de un disparo. Lo que siguió fue una de las escenas más macabras jamás registradas en la criminología moderna. Chase mutiló el cuerpo de Teresa. Bebió su sangre directamente de las heridas. Extrajo parte de sus órganos y los devoró en un acto de canibalismo. Cuando la policía encontró el cuerpo, los agentes quedaron horrorizados. No era un asesinato normal. Aquello era un ritual, una auténtica carnicería. El 27 de enero, apenas 4 días después, Richard Chase volvió a atacar. Esta vez eligió a la familia Miroz. En la casa estaban Evelyn, de 38 años, su hijo Jason, su sobrino David y un amigo de la familia. Chase irrumpió armado y lo que ocurrió dentro es tan brutal que hasta los investigadores se vieron profundamente marcados. Mató a todos los presentes a sangre fría. Bebió la sangre de Evelyn tras mutilar su cuerpo. Incluso el más pequeño fue víctima de su locura, en un acto indescriptible. Cuando abandonó la casa, Sacramento quedó sumida en el pánico. Nadie entendía cómo alguien podía cometer semejante atrocidad. La policía lanzó una de las mayores investigaciones de la época. Gracias a huellas y a testimonios de vecinos que lo habían visto merodear con aspecto descuidado, dieron con Richard Chase. Al entrar en su apartamento, encontraron pruebas que helaron la sangre de los agentes. Restos de sangre y órganos en el frigorífico. Utensilios de cocina manchados. Paredes cubiertas con dibujos extraños de anatomía. Chase confesó sin mostrar ningún arrepentimiento. Explicó que bebía sangre porque su organismo lo necesitaba. Porque su propia sangre se estaba pudriendo. En su mente todo tenía lógica. El juicio comenzó en 1979 y fue un espectáculo macabro. La defensa intentó alegar demencia, pero los peritos confirmaron que aunque estaba enfermo, sabía lo que hacía. Había planeado sus actos, había elegido a sus víctimas y era consciente de su propia crueldad. Richard Chase fue condenado a muerte en la cámara de gas. En el corredor de la muerte, Chase seguía convencido de que necesitaba sangre para vivir. Pedía carne cruda, hablaba solo, escribía sobre conspiraciones. Pero no llegó a ser ejecutado. En diciembre de 1980, fue hallado muerto en su celda. Había acumulado y consumido una sobredosis de antidepresivos que le daban en prisión. Su vida terminó como había transcurrido, en un torbellino de locura y autodestrucción. El caso de Richard Chase sigue siendo uno de los más perturbadores de la historia criminal. Un vampiro moderno, no de la literatura gótica, sino de carne y hueso, que convirtió Sacramento en un escenario de horror. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la enfermedad mental y el crimen, sobre lo que ocurre cuando los fantasmas internos de un hombre lo transforman en un monstruo. Hoy, cuando hablamos del vampiro de Sacramento, recordamos que los horrores más grandes
no siempre habitan en las sombras de los mitos, sino en la mente humana. Y hasta aquí el episodio de hoy de La Cabaña Radiofónica, número 51. Gracias por sintonizarnos y buenas noches.